nomás, entonces. La idea de esta instancia era ver un poco sobre cómo visualizar datos con Python y también sobre documentos dinámicos con JupyterLab y Notebook. ¿Alguno lo conoce? ¿Alguna de estas cosas así? Por ejemplo, JupyterLab o Jupyter Notebook lo conocen para saber si parto de cero o... A partir de cero. Parto de cero, está. Y Júpiter era uno de los planetas. Va por ahí. Ahí va. Ahí dice, bueno, esto es básicamente un documento de Jupyter. Los autores de todo esto, que tienen como no sé, una comunidad, un equipo de desarrollo que se llama el proyecto Jupyter, lo describen como una plataforma interactiva de computación basada en la web, así bien complicado. Pero está, básicamente es como una especie de entorno en el que podés combinar programación científica, que puede ser en Python, en una serie de lenguajes, en R incluso, lo puedes combinar con texto en lenguaje de marquillas, en Markdown, el mismo que se usa en RStudio, para tener como un documento así dinámico, interactivo, que lo puedes ver a medida que vas modificando, se integra y puedes presentar un trabajo bastante completo ahí, que no solo presente como los resultados de lo que tenés, sino también el proceso que hiciste, y además es reproducible también. Después les muestro bien esa parte. Y ta, sí, ¿cómo es esto? La idea es que, como dije, te permite incluir expresiones en Markdown. Viste que acá hay una expresión matemática que la escribís tal cual como LaTeX, nomás, y con el mismo formato de Markdown. Acá están los ítems, acá están los subtítulos. Similar a si usan RStudio, a cómo es ahí, ¿no? Y esto un poco... Una pregunta, ¿sabes qué hice? Yo hice una vez clic y después se va a volver, para que aparezca de vuelta. ¿Qué hiciste? Ahí va. Lo iba a decir un poco después, bueno, pero igual lo adelanto ahora para que tengan idea. La idea es que en el documento lo que hay son celdas que de alguna manera son como, para hacer una analogía, como los chunks de RStudio, que básicamente vos decidís qué tipo de contenido tienen, lo decidís acá arriba, que le decís que si va a ser código, va a ser Markdown, o va a ser esto que no sé qué es, pero tal, lo que nos importa más son estos códigos Markdown. Y o sea, básicamente el texto en realidad lo tenés todo sin... Voy a hacer algo para... Sí, obvio, dice que es la misma letra de palabra. Ahí saqué todos los outputs de las cosas, pero básicamente acá están todos como... Acá están sin correr las celdas, y para correrlas básicamente le das control enter y te entiende la sintaxis que tengas ahí acá para que aparezca esa sintaxis de LaTeX que verse ahí. Y lo mismo con... O sea que una vez que hiciste clic, abriste código fuente y mientras no lo corras, no puedes recuperar la previsualización. Ahí va, exacto. Igual es como que si estuvieran las dos cosas a la vez, porque si haces doble clic te aparece de nuevo, te aparece el código fuente ese, y si haces control enter te aparece esto. La misma lógica que el Colab. ¿Colab cuál es? ¿Es el de Google, puede ser? ¿Diego? Sí, el que usa en el taller. Ahí va. Ahí va. Sí, medio que siguen esa lógica. Creo que, no sé bien si estos fueron los primeros, pero medio que a principios del 2000 fueron que lo surgieron, y después, bueno, vino todo lo demás, sí. La manera que capaz que nos llegó a todos nosotros primeros es con el RStudio, que medio sigue esta lógica también de Notebook. Ahí va. Después, un poco más de justificación de por qué usar esto, que es bastante práctico. Vieron que es bien fácil de arreglar y modificar, incluso con el código es bien práctico y rápido para hacer trabajo cosas que requieran justamente código y desarrollo de texto, como acá muchas de las cosas que se hacen acá. Te permiten mostrar también ese proceso, y relaciona a eso la parte de la reproducibilidad, es que alguien se puede descargar este notebook y verlo, y ver todo lo que hiciste, y decidir a ver qué le parece, si le parece que está bien o no, y hacer el mismo proceso que hiciste. Y después lo otro que puse acá, puse una lectura que me pareció interesante de este tipo, que es un escritor y también es programador, que es un artículo de ahí, de ese diario de Atlantic, que se llama "El paper científico está obsoleto", que es medio agresivo el título, pero básicamente te habla un poco de cómo te explora la idea de que el paper como formato puede estar limitando a la ciencia, ¿no?
y que la idea es que nuevas tecnologías y nuevos formatos pueden llegar a como expandir los horizontes, como en su momento lo hicieron justamente los papers, la anotación de Leibniz, se hace como un recorrido histórico, así, y es una lectura interesante. Ahí va. Y unas cosas que acá le puse a tener en cuenta, pero también lo podía hacer, ¿para qué no me sirve Jupyter? Que capaz que como si lo querés usar como entorno de desarrollo integrado, como IDE, le faltan cosas que no tiene Spider, que es el que les mostró Mika en el primer taller, que no tiene RStudio, no tiene ponerle esa pestañita tan práctica de Git y de objetos del entorno. Y también es medio darle bien el formato visual y dejarlo vistoso, y eso cuesta un poco más. Si no sabes HTML, CSS, hay que buscar una alternativa con extensiones que son más acotadas, ese tipo de cosas. En el caso de Jupyter Notebook, que es algo importante que me olvidé de mencionarlo, acá estamos en Jupyter Notebook, pero hay algo que se llama Jupyter Lab, que es como una versión más nueva y tiene como un poquito más cosas. Por ejemplo, tiene te deja usar una consola. Este no te deja usar una consola, y otro problema que tiene es que te deja correr solo los chunks enteros, no te deja correr línea por línea. ¿El otro sí? Sí, el otro sí. No lo estoy usando ahora el otro porque no lo pude hacer marchar acá en la computadora por una razón. Pero este está bueno para mostrar la idea nomás. Después son acceso libre y son multiplataforma. Sí, exacto. Sí, lo tengo ahí en la computadora mía, lo tengo en Ubuntu, funciona perfecto, con esto funciona acá. Pozos son libres. Está un poco más de esto de Jupyter. Bueno, es como que tiene como dos capas. La primera es justamente la interfaz esta que vemos, que está basada en la web, que es como, esto es como si fuera una página web, pero lo puedes correr sin internet local, básicamente, si crees que tiene. Por eso podés meterte en el código fuente HTML y modificarle toda la parte visual. Y por debajo de eso tiene el kernel, que son lo que lo llaman, que básicamente lo que corre el lenguaje de programación que sea, que puede ser, en este caso, Python, pero también TXR, Ruby, C++, todo. Hay varias extensiones. Incluso puedes hacer cosas medio raras como tener dos kernels de dos lenguajes o... ¿Tenés que especificar que le vas a usar? Sí. Sí, ahí va. Tenés que instalarlo incluso acá. Por defecto, lo único que te viene es el Python, que te lo dice acá, el Python 3 y PyKernel. Pero sí, te lo descargas y lo puedes usar. Y bueno, lo que les contaba, que medio la idea de esta interfaz es que tenés esto que son las celdas, que es donde llenas con contenido. Después esto que también se los había mandado en el mail por si les interesaba verlo antes o para verlo después para que les quede, es que la manera que lo estoy corriendo yo acá es con esta plataforma que se llama, para que me saque una copia de estructura, creo que se lo entendí. Que una manera práctica de acceder a esta plataforma es con esto que se llama Anaconda Navigator, que es como un gestor de paquetes. Sí, eso está bueno, porque hay una, ya aprovecho a pasar un chivo. Vieron que en el pizarrón tienen dos cosas anotadas. Esa va a ser un poco la idea de las dos herramientas que más creo que se usan en cualquiera de los investigadores acá de dieta. Es tener de arriba una cierta distribución de látex, que creo que es la que anda sin ningún problema porque es sistema operativo. Pero justamente la idea va a ser que a partir de ahora que estamos poniendo máquinas nuevas, todas las máquinas que estén ahora en el instituto, inclusive las máquinas son viejas, se le van a cambiar los discos mecánicos por discos CD. Entonces, Jorge va a poner Anaconda como entorno de trabajo para el R, para Python, para todas las demás cosas que se pusieron con eso. Lo que hace Anaconda es como te centraliza todos esos software y puedes correrlos desde ahí, y también te gestiona los paquetes y ese tipo de cosas. Puedes tener inclusive más de una misma versión de R, puedes tener un R uniado para hacer cierto tipo de cosas, y puedes tener otra versión de R que funciona sin necesidad de estar sabiendo dónde se arranca cada cosa. O sea, está bueno como... No sé exactamente bien qué es lo que pide en términos de recursos, creo que con memoria RAM me parece que no precisa mucho igual, sino que en definitiva es tener instalado eso y ya, que lo gestiona bien. Sí, en mi máquina, que no es la gran cosa, lo corre bien, sin problema siquiera. Y si no, obviamente que puedes hacerlo por afuera, conseguirte el notebook, que se puede hacer o sea, teniendo una computadora que tenga instalada una distribución de Python, puedes instalártelo con cualquier gestor de paquetes. Yo acá puse el pip, que es como el más
famoso, pero o sea, lo puedes instalar como parte del Anaconda. Ahí va. Y está. Medio que se corta ahí la parte de Jupyter, algunos comentarios más Para voy a trabajar hacer en después. conjunto con otra persona, vos ahora lo abriste Yo, o sea, sí. de tu compu, viste que se abrís en Anaconda y lo abrís de ahí, está como sea tu compu, pero si lo abrís en el navegador. Es que, ¿cómo te referís? Que si esto se puede interactuar como en el Colab, eso Sí. así de por sí no. Acá medio lo que hice fue, hice un repositorio como para gestionarlo de ahí, pero básicamente funciona como a nivel local. Es como tenés una Claro, carpeta sí. que te funciona a nivel No, local. porque Sí. se encontró de alguna otra forma, por eso. Sí. No, que me podría fijarme, capaz que el Lab tiene alguna, Jupyter Lab, que es como el más avanzado, tiene Claro. alguna cosa, pero no fijé en detalle. Pero es importante, sí, eso es una ventaja que tiene el Colab sobre este, sí, es más práctico. Ahí va. Después está, ahora si vamos a la visualización con Python, veo que hay dos paquetes principales, que son los primeros que se muestran para visualizar datos, que son este Matplotlib y el otro que se llama Seaborn. Matplotlib creo que es un poco más viejo y es casi que el paquete base, por decirlo de una manera, para visualización. Acá aparece como la descripción que te aparece en la página, es un paquete exhaustivo para crear visualizaciones estáticas, animadas e interactivas. Te deja hacer pila de cosas, es como bien flexible, pero, o sea, capaz que pierden facilidad respecto a ponerle Seaborn, que es como, yo lo veo como el equivalente a ggplot, al paquete base de R, que tiene una sintaxis unificada, es bien rápido, ese tipo de cosas. Y esto de acá es un comentario que, si buscas una manera de hacer un gráfico en particular en internet o de algo, hay pila de maneras de hacer un mismo gráfico, incluso en lo que pasé esta presentación, que es un curso de Datacam, te muestran distintas maneras, pero vamos a ver algunas porque es también esa flexibilidad a veces uno se pierde, a mí me pasa. Está. La comunidad de internet también está Stack Overflow como en R, o hay algunos lugares que puedas encontrar funciones, resolver problemas de Python. En Stack Overflow siempre hay de todo respecto a la programación, ahí hay pila de cosas, siempre hay soluciones, pero hay también en Reddit también he visto que habrá gente que es una red social, pero sí, en Stack Overflow encontrar soluciones para todo. Está. Acá ya está la parte de código, es lo que les comentaba, que tenés ahí en una celda que está especificada acá arriba, que es para código, ¿no? Y simplemente te entiende que la sintaxis que le metes ahí va a ser del kernel en particular que estás corriendo, que en este caso es el de Python. Entonces lo que hacemos acá primero, capaz que se acuerdan del taller medio, que tenés que cargar esos paquetes, en este caso es matplotlib, y en particular una sublibrería que por lo que no he entendido medio que te acota esa librería grande de matplotlib en general, que es pyplot. Y acá un comentario que decía que decía en particular la descripción de esa sublibrería, que hace que sea más como MATLAB, porque Matplotlib está basado en MATLAB. Está. Y mismo capaz que se acuerdan que muchas veces lo que se puede hacer es hacer un alias a los paquetes de Python para tener algo más abreviado, porque siempre que usas una función de Python tenés que especificarle de qué paquete viene antes. Por ejemplo, acá también cargamos Pandas, que es para manejar datos y eso. Ahí va. Y el alias que usamos es PD, y acá abajo lo que hacemos es cargar unos datos que necesitas antes con el prefijo PD. ¿No? Acá estos son unos datos de precios de frutas y hortalizas. Que bueno, que esto básicamente estas celdas se corren con control enter. Maldito, qué cosa. Ahí va. Esto acá es simplemente una funcioncita para ir como recordando algunas cosas de
lo que dio Mika, que esto sirve para ver los primeros datos, es como el GPDR, básicamente. Nada más que lo que ocurre muchas veces en Python es que usamos métodos, que básicamente es como dentro de ese objeto, como que están contenidas las funciones, por decirlo de una manera. O en realidad es como llamás una función asociada a ese objeto en particular y te entiende que este objeto en particular, que es un data frame, lo que tiene que hacer, si le decís .head, los paréntesis, te tiene que dar los primeros datos. Y bien. Esto más o menos lo entiende, capaz que se acuerdan, capaz que no, no sé, creo que vos no estabas en el primer taller. No, Mica, estaba. Sí, se algo bastante. No, pero lo voy a usar de R. Bien. Tiene una lógica parecida con eso, sí. Ah, un comentario importante acá. Cuando vas a especificar el directorio, si no estuvieras usando Anaconda ni nada de eso, tenés que decirle el directorio completo de dónde está el archivo que querés cargar. Pero usando Anaconda y estos archivos de formato Jupyter, lo que ocurre es como que te asocia ese directorio donde tenés el archivo a como tu directorio de trabajo. Entonces te ahorras, medio que funciona como un proyecto de RStudio. Entonces puedes ir, simplemente le especificas acá, en este caso, el archivo, el directorio de trabajo es este, que se llama Taller Visualización Jupyter. Acá está el archivo que es este que está abierto, que se llama, trabajo muy chiquito, ¿no? Sí, pero Que es este jupyter.database, que es el archivo principal ese que muestra allá, y te asocia que, bueno, que esta carpeta es tu directorio de trabajos, y lo que hice acá es decirle, bueno, mándate a la carpeta datos, y adentro de esa el CSV, está ahí, que hay más CSV que eso. Y está, bien. Entonces, otro comentario más bien sobre Jupyter en sí. Dentro de Jupyter hay como unos comandos que se llaman comandos mágicos, que básicamente para lo que sirven es como, te facilitan un poco la vida respecto a cosas que si los hicieras así en Python crudo con sola cosas sería más difícil. Y este que está acá, que en realidad ya no lo necesitas, pero una versión anterior de Jupyter lo necesitas, lo que te hacía es que los gráficos que ponías para que te los mostrara, te los mostraba directamente abajo del código. Ahora ya no es necesario, pero está bueno tener en cuenta que hay como estos comandos que se arrancan con es el operador módulo ese, creo. Entonces, te detecta como comandos mágicos que te hacen como, te solucionan varias cosas. También hay uno para fijar el directorio de trabajo así medio forzado, ese tipo de cosas. no entendí eso de. ¿Qué sería eso? Fuese operador y que diga mantener el Esto, en esta versión particular no era necesario, me di cuenta un poco tarde, pero básicamente es como un comando que es de Jupyter, no es de Python ni es de esto. ok. Es un comando particular de Jupyter que lo que te hace es una acción en particular, en este caso sería que te muestre los gráficos abajo de la línea donde lo programas. Hay otro que es para forzar el directorio de trabajo para que no esté asociado a la carpeta del archivo. Son como comandos potentes y prácticos para que si los hicieras en Python así nomás... ¿Estás hablando de este en particular o de los comandos mágicos? Todos los comandos mágicos son solo de Jupyter. Son solo de Jupyter, exacto. Bien, gracias. Exacto. Ahí va. Medio que la lógica de los gráficos en Matplotlib es que están compuestos por dos elementos, que es básicamente, lo llaman figura y ejes, y la idea es que la figura es como lo que te va a contener todo lo que le metas de ejes, que los ejes son como la información que le das a esa figura. La figura es como el contenedor. Y siempre que dentro de Matplotlib, siempre lo que tenés que hacer primero antes de poder dar esa información es como generarte esos objetos vacíos. Te los generas así les puedes poner cualquier nombre, estos son como los nombres estándares que siempre se les da, por ejemplo, en los cursos estos de DataCamp. Y acá están creados básicamente vacíos y no se les suministra ninguna información. Y este otro comando que tenés acá, que fíjense que siempre está con este prefijo, que le estás diciendo que viene del paquete matplotlib. Se ponen que acá lo hemos definido con este alias.
Eso lo que te hace es que tenés que siempre poner este comando para mostrarte el gráfico. Entonces ahí le das control enter. Como no le diste ninguna información, lo único que te muestra es el contenedor. El contenedor así no tiene ninguna, no tiene nada. Ahí va. Bueno, y este otro que os voy a mostrar ahora, sí es un gráfico que tiene información. El mismo proceso igual, tenés que crearle primero la figura y los ejes. ¿El de arriba también decía subplot? Sí, es la misma función. Ah, está. plt.subplots. Esto Nika lo mostró en el primer taller, pero es básicamente lo que se hace es una función, un método en realidad, que te consigue el índice de esta variable que la pones por nombre. Datos papa es la manera que definimos los datos y queremos saber el índice de esta variable que se llama así, para poder suministrárselo como información al gráfico, ¿no? Entonces la función para hacer el gráfico, un gráfico en este caso es una serie de tiempo bien sencillo, es plot. Y lo que haces es básicamente llamar un método del objeto eje. Capaz que es medio confuso, no sé si se entiende la idea. Es como le decís que, bueno, me generé estos dos objetos vacíos acá arriba. En realidad el método es plot asociado a X. Exacto. Ahora, parece Exacto. que como que estamos haciendo la red. Exacto. Tenés esos objetos que están vacíos y ahora a ese objeto ax le querés dar información. Le decís que, bueno, lo que quiero es un gráfico de series de tiempo y después le das en el eje de las X, le das, para que hay un comentario por acá. Es una pregunta. En Axi, Ax es un objeto que es el que vas a usar para darle información al gráfico. Y al principio lo tenés vacío y después le das información, que es lo que hace acá. Está. Y bueno, y acá, este primer objeto que está acá, en el eje X lo que le estamos poniendo son los índices de ese data frame que habíamos llamado. Ese sería el eje X. Este sería el eje X. Y esto también es un método. Y esto te lo entiende que son las fechas, porque acuérdense que estamos tratando de graficar una serie de tiempo, porque acá arriba cuando definimos el objeto, le dijimos cuál va a ser nuestra columna de índices. Entonces, te entiende que esa columna en particular es tu columna de índices y la puedes llamar con ese método que es .index. Y además, este otro argumento, que es parseDate, que es particular de esta función de pandas, te analiza, en este caso, todas las columnas del data frame que estás cargando y te ve si son objetos que te los puede interpretar como fecha o como no. Bien. Y ahora en el eje Y, que es el segundo argumento, que saben que si ponen X acá, X e Y, como que tiene problemas para entenderlo, no sé por qué. Si pones X igual. Sí, si pones X igual como que no te lo entiende, te lo entiende en orden, estos en particular. Los otros argumentos sí te lo entiende con él igual. Mirá, pero acá en el eje Y, básicamente lo que estamos haciendo es decirle cuál es la variable que queremos graficar. En este caso es la que le buscamos el índice acá, ¿no? Vamos al data frame ese y le decimos que quiero las filas 0 a 457, que son todos los datos de esa serie de tiempo, y quiero la columna esta que te la saco acá, que es el índice de la variable precio promedio. Ahora que vamos a graficarlo y ahí básicamente te hace un gráfico de serie de tiempo bien básico, que ahora les comento las otras cosas que le pedimos para que... Ahí va, sigo comentando ahí nomás. ¿Y por qué no pusiste directamente, por qué te creaste un objeto previo para lo que sería Y, el nombre de la columna? ¿Por qué no pusiste directamente precio promedio? Igual le diste el método log, que era para... O sea, cuando dices el grafiquito que le pusiste datospapa.index, ese es X, y en la Y, ¿por qué tuviste que crear el objeto previo?
Ah, no, o Y no sea, pusiste directamente precios promedio ahí. porque no te lo entiende porque el iLoc es una forma de seleccionar variables que solo te entiende índices. Pero y no le puedes haber puesto el índice de esa columna. Sí, pero no sabía cuál era. Entonces lo fui a Ah, buscar por acá, porque además estaba el tema de que una columna te la agarró para el índice de las fechas. Entonces con este buscas la variable que tiene este nombre y te da el índice, te devuelve el índice. está. Sí, bueno, en realidad incluso puedes copiar esto y ponerlo acá, te va a dar el Ah, mismo sí, resultado. obvio, sí, sí. Pero es nada más para que quede despejado. Está bien. Y después, obviamente, tiene una cantidad de argumentos de personalización, de cambiarlo. Este es para cambiarle los marcadores. En este caso le decimos que está, que quiero que ponga el marcador este que es como un triangulito. Lo puedes sacar. Sí, se comentan las líneas, igual que en R. Ahí te sacó directamente los marcadores de los puntos donde son efectivamente las observaciones. Simplemente te está conectando todos los puntos esos de la serie de tiempo. Le puedes cambiar el estilo de línea. Acá es como línea punteada. Acá creo que es línea sólida. Ahí va. Y le puedes cambiar también el color que te entiende como un código, estos códigos bien básicos de la letra. O si no, también te entiende los códigos... estos que son, no sé, hexadecimales. Hexadecimales, sí, sí. Sí, se los entiende también esos. Y tal. Y otra cosa muy importante es que justamente también a ese objeto AX le puedes dar información de también las leyendas, los nombres de los ejes y eso, por llamarlo acá. Que es con esto, usas el método setXlabel, es una de las maneras, después les voy a mostrar otras que hay también, y pones entre paréntesis el nombre del eje que quieras o el título también. Y acuérdense que siempre tienen que poner esta función que es para mostrar el gráfico. Acá, mira, les voy a mostrar algo. Igual es un siempre, pero no tan siempre, porque si acá lo corremos, en particular acá en Jupyter Notebook te lo permite correr, porque es como por defecto está, pero en general si vas a usar Matplotlib Spider no. afuera, en Python Spider no te lo va a correr el gráfico. Pero acá te lo corre, sí, pero lo puse para que quede como en práctica general. Ahí va. Otra cosa que puedes hacer es, justamente, en vez de darle solo información sobre un solo gráfico a ese objeto, si es graficarte uno al lado de otro. A ver, no. Este es distinto. No, este es... O sea, si querés graficar dos series de tiempo en el mismo gráfico, básicamente llamás la misma función, pero con la otra información que querés graficar. Que en este caso es, en vez de la serie esa que eran precios de papa, son precios de manzana. Acá en particular. Y básicamente llamas exactamente la misma función, pero en vez de darle la información a aquella, le das la información de tu otra serie. Y lo mismo con todos los otros argumentos de estilo. Y después le podés decir dónde querés la leyenda esa que te distingue las dos series. Por defecto está en una que se llama Best, pero si querés podés ponerlo, por ejemplo, en el centro. No te sirve para nada porque te tapa todo. Best lo que hace es, tiene un algoritmo para ver dónde te molesta menos, entonces lo deja ahí. Ahí va. Small Multiples es como el nombre que le dan adentro del paquete a básicamente hacerte como una grilla de gráficos. Entonces lo que haces es, en vez de hacer de iniciarte los objetos vacíos, totalmente vacíos, le decís como la estructura que querés de esa grilla, y le tenés que decir que en este caso que querés dos filas y querés una columna. Eso como en el R que le ponía parse y cuántas. Ah, sí, sí, exacto. Y después lo que tenés que hacer, obviamente igual, estás trabajando todavía con estos objetos y para rellenarle con la información de que querés graficar efectivamente, tenés que llamarlo con su índice. Y acuérdense que siempre en Python el índice arranca en 0, entonces tenés que llamar. Yo nunca supe, porque ya que explicaste vos, yo estaba con COVID. No, no sé. Simplemente decidieron empezar. Sí, sí. Yo imagino que alguna explicación un poco más. No, puede ser sí, es una explicación más científica.
Y básicamente le decís acá, en este caso, querés que en el primer lugar, que es el del índice 0, que es el que está arriba, te grafique el precio de la papa, y en el otro te grafique los precios de... Quedó igual, ¿no? Sí, a ver, igual. Muy bueno. Dice, No, no, claro, porque en realidad estos son precios y estos son volumen de mercadería. Por eso sí que quedó todo papa, pero acá dice ingresos y acá dice precio. perdón, dice ingresos. Ahí va. Y como acá lo fijamos que nada más que tiene 2 filas, pero una sola columna, el índice lo llamás un solo índice. Pero ponele, si tuviéramos 2 columnas y 2 filas, tenés que llamarlo así el gráfico. Te queda, por ejemplo, queda uno en una esquina, otro en la otra, a ver. Que se ha compartido. Puede ser esto, a ver cómo queda. Ahí va. Si le querés hacer con 2 dimensiones, o sea que querés poner más de un gráfico encima de otro o un gráfico al lado de otro, tenés que darle los 2 índices de ahí. Después lo otro que el otro día estábamos conversando con Ramón, que a mí no me gustan mucho estos gráficos, pero igual yo se los muestro y ustedes deciden si los hacen o no, que son los que tienen 2 ejes en simultáneo. Que tenés que poner que graficar 2 variables, es graficar al mismo lado y tenés es más fácil mostrándolo. Como este, que es lo mismo que el gráfico anterior, que era uno arriba y otro abajo, pero están graficados en el mismo y con para un lado una de las variables y para el otro, en el otro eje te muestra la otra. A ver si hay algún otro argumento que está bueno comentarlo por acá. A ver, el chat que hay, creo que yo estoy... Está, fíjate el chat. Pues 14 cosas. Sí, yo lo anduve viendo. Son viejas. Sí, bien. Ahí va. Bien. No, acá lo que le decía un poco, que los ejes, el eje y la figura lo llamás como quieras, pero está acá lo que estás haciendo es básicamente de esta función, estás asignando lo que te da en 2 objetos, que esto se llama una tupla, que es una estructura de objetos de Python. Entonces te lo asigna uno acá y otro acá, y después a esos son los que los vas rellenando con información. Y este es otro argumento, otra función, que lo que te hace es, puedes personalizar los tics, las marquitas de los números y eso, los colores, incluso acá vieron que le cambié. Y la función que usás para justamente hacer esta gráfica de 2 ejes se llama así, que es como twin es gemelo, creo en inglés, entonces lo que haces es como copias el eje X para 2 ejes Y. Es este, twin X. Después también tiene para hacer anotaciones, que es con esta, te metes usas el método annotate del objeto de SEAX. Básicamente le das primero el texto que querés, después le das 2 localizaciones. La primera es el lugar que querés ingresar en tu gráfico con las coordenadas de las variables que tengas. En este caso, le tenés que decir, como tu eje X está en coordenadas de tiempo, le tenés que decir el tiempo donde lo querés, y tu eje Y está en precio, que te lo entiende como un número, como un double, le tenés que dar el precio en el que querés que esté en la marca, y después le tenés que dar las coordenadas donde querés el texto, lo mismo. Y después lo que le das acá, ¿se acuerdan cómo se llamaba esta estructura? El taller de Mica, no puede decir. Esto es Ahí salió él. A ver. Ahí va, Diego, bien. Es un diccionario. Para decir los parámetros de cómo querés que sea tu flecha, le das un diccionario que básicamente te dice, le decís el estilo, en este caso es el estilo de flecha, querés que sea una común y corriente,
y le das el color que querés que sea la partícula. Acá pasamos a otros datos que son... Solo un punto antes, Sergio. Sí, claro. El XC text le da el texto y el XC, ¿qué es lo que hace? Le da el lugar donde verdaderamente está como tu anotación. Ah, ok. Eso te sirve, en realidad, te sirve principalmente cuando querés hacer una flecha, ¿no? Porque esta flecha lo que te une ¿De dónde es sale la flecha? a dónde va la flecha. Sí, exacto. Acá pasamos ya a otro tipo de gráfico de estos, que es un gráfico de barras. Lo que vamos a graficar son la cantidad de medallas por país. ¿Te digo? Ahí en el Annotate te deja poner una función tipo max. Por ejemplo, si querés el máximo, Claro, poner uno fijo. claro, él dice como que debes de saber vos dónde estás, si puedes, mediante una función. Sí. Creo que podrías, o sea, lo que tendrías que hacer es nomás, si querés acá, vas, le das. Más abajo lo hacemos, pero en la parte de Seaborn, pero lo que podemos hacer es esto. Papa. Punto. Para que no me acuerdo, pero lo puedes hacer, sí. Más abajo lo hacemos con Seaborn. Dale. Por ahora esto 45. Acá lo mismo, estamos leyendo estos datos en ese directorio que ya está fijado como directorio de trabajo. Y para hacer un gráfico de barras, tenés que, obviamente, nuevamente llamar el método del gráfico este en particular del objeto ax. Y básicamente le das... Ahora vamos a hacerlo. Le hacen, en la X le hace el índice de las observaciones que tenés, que acá eran países, y después lo que le hace es la variable esa que querés medir, que en este caso son la cantidad de medallas de oro en el eje Y, y después le puedes dar otra serie de parámetros que son los de estéticos. Acá básicamente le pones el color amarillo y el color de borde en negro. Medallas ahí es la variable, los datos, o sea, la palabra medalla. Medallas es un data frame y lo que está llamando... Ah, no es que ahí lo habías cargado acá, perdón. Medallas es el data frame y lo que le llamas es básicamente cuando simplemente haces estos corchetes rectos y entre comillas pones un texto, te va a buscar esa variable en particular. Y esto es algo que puedes hacer con data frames en particular, que es esta estructura de pandas. Este robot. Esto creo que es un error que es porque me metí a tocar algo por unos números que aparecían acá y creo que no lo puse, que toqué algo mal, pero no parece después, así que... Y lo que podés hacer también es un gráfico de barras apiladas. Por ejemplo, acá lo que queremos graficar es en realidad por país las distintas medallas, las de oro, las de plata, las de bronce. Entonces básicamente lo que haces es como te los vas graficando en cadena, vas llamando sucesivamente al objeto de ese ax, el método bar, y le decís, en un principio la que querés más arriba no le decís, le pasás como común y corriente como hicimos anteriormente, pero después ya cuando querés hacer como la primera apilación, no sé cómo decirlo, le decís que querés que esté por debajo en este caso sería la cantidad de medallas de oro, y después al otro le tenés que decir que esté por debajo de ese anterior y por debajo del primero. Y ahí te lo das.
Después, empiezo a hacer histogramas. Acá lo que vamos a graficar es información de atletas olímpicas, de estas disciplinas de taekwondo y voleibol. Básicamente acá le tenés que pasar únicamente una variable que es esa que vas a hacerle como el histograma. En este caso lo que queremos ver es comparar un poco las alturas de las mujeres que hacen taekwondo y las que hacen voleibol. Entonces, tomando esa información que está en estos dos data frames, las pones como variable, como tu variable X, y no necesitas nada más, al llamar el objeto, el método ist, y ahí te lo grafica. Puede estar mismo igual que con las funciones de R, le puedes decir la cantidad de bins que querés, que son la cantidad de esas barras, y acá lo que le estamos dando alfa, lo mismo que plotes para decir la transparencia de esa. Y para que aparezca la leyenda, en este caso, necesitas decirle, sacar el método de Axe. Estos son unos gráficos que los mostraban que no los había visto antes, capaz que ustedes sí, los mostraban en el curso de Datacamp, que a estos en particular los llama gráficos de barra. A estos los llama gráficos de conteo, ponerle gráfico de que te está contando las medallas. Y estos te dicen, esto es un gráfico de barra que te dice, la barra es el promedio y te muestra la variabilidad, en este caso creo que es el desvío con esta barra, no sé si lo vieron en algún lado. No sé qué tanto te aporta tampoco este tipo de gráfico. Nada. Sí. Sí, a mí me pareció. Después está. Pues se supone que esto debería ser como. O sea, ahí te dice darte cuenta que no es la media. La media es una que es el altura de la barra, en realidad supuestamente debería haber comparaciones de se puede tomar la confianza con el valor de variación, y es muy difícil de recordar exactamente cuánto varía el error, que pasa a ser lo que está, el segmento que está arriba, con respecto a toda la figura que está abajo. O sea, es muy difícil de cuánto cuál varía más, cuál varía menos. Dice que la altura es la media. Sí. La altura es la media y la raya, la longitud del segmento es, imagino que, no sé si es el error estándar, centrado en la media. No tengo ni idea lo que es. Pero igual. Sí. Es lo que digo, acá es muy difícil darse cuenta si esto, Marcalo allá si querés. esto que está acá, ¿cómo es con respecto a esto? Porque acá lo que predomina es esto. Por lo menos lo que yo entiendo. Sí, a mí, yo cuando lo vi dije, no sé qué tanto de aporte. Y el ancho, la altura de la media y el ancho de la barra está relacionado con algo. No. Simplemente acá te agarra dos categorías, te lo hace este ancho para abarcar todo el gráfico. Después el clásico gráfico de barra, lo mismo para de alguna manera representar esta información que representamos en el gráfico en el histograma. Acá no es gráfico de barras. Y lo que le tenés que pasar, en vez de, si querés en este caso graficar dos cajas, lo pasas como lista las variables que querés graficar. Esto, si se acuerdan, una lista en Python la definís con los gráficos, con los corchetes rectos, y ahí puedes poner observaciones, información, yo qué sé. Esto es una lista de doubles, de números cosas. Puedes hacer una lista de caracteres. Creo que la característica de las listas es que tienen que ser la misma clase de objetos, ¿no? O algo así. Sí. Y que ese gráfico de cajas. Después lo que podés hacer para de alguna manera cambiar el aspecto visual sencillo es usar los estilos que te vienen. Que poner acá tenés uno que es el estilo de ggplot si querés trasladarlo para acá, que es una manera rápida de, si no te gusta por defecto, que es medio plano, cambiarlo así. Y así lo cambia, y con este lo cambias de nuevo al anterior, al por defecto. Estos son gráficos de dispersión, que usás la función o el método, mejor dicho, scatter,
y le das en orden la variable que querés en las X y la Y. Acá lo que estamos haciendo de nuevo es agarrar las distintas atletas y ver, a ver, para exactamente qué te digo. Ahí va. Ahí se ve, porque no se ve todo el gráfico. Bien. Acá lo que básicamente estás graficando el peso contra la estatura de las atletas y después lo que estás coloreando por la medalla que ganaron. Los datos son todos de atletas que ganaron las medallas de ya sea oro, plata o bronce. Entonces, para hacer esa división por color, lo que estás haciendo es llamarte 3 veces la misma función, haciendo esa distinción por la medalla que están ganando. Que lo pones acá con esta... La B. Sí, con la B. Sí, sí. Bueno, label en realidad es para poner acá, porque ya lo separamos acá, las atletas según la medalla que ganaron. Acá estás básicamente filtrando las atletas que ganaron una medalla de oro. Que esta es una manera rápida de filtrar que básicamente te agarras ese data frame y pones que la variable medal, que es la medalla del data frame, sea igual a oro. Y después lo que haces es agarrar gráfico por gráfico y usas esos datos. Esto es una manera media a mano, que es como lo entiende mejor Matplotlib, pero después vamos a ver que ponerle en Seaborn lo entiende bien, van a ver que se parece mucho a cómo se usa en ggplot los data frames y eso. Aprendimos ese gráfico, pero el gráfico no va a tener mucho sentido, ¿no? ¿Este acá? ¿Qué quiere Sí. decir? Sí, no, o sea que no te... Hay de todo un poco. Sí, que no puedes decir mucho ni por peso ni por altura, al parecer la medalla que ganaron, en este caso las atletas de... Sí, pero mira esa de oro que O sea, esperás que estas dos variables tengan una relación lineal. Sí, pero el color no. Sí. O sea, que el color acompañe de cierta relación, Sí. no esperaría. Puede tener que ver para disciplina, ¿no? Sí, sí. Aunque bueno, ¿quién estábamos graficando? esto es voleibol. Voleibol. Tendría sentido que capaz que yo que sé que las atletas más altas fueron las que ganaron más oro. Sí. Pero vuelvo solo. Voleibol. No, existe. No, por eso, claro. No. Eso. O sea, Sí, pero no sé si son si representan por equipo o algo así. Mira, A ver qué es la que es el público, a ver si eso es. Si la media del equipo, claro. Sí. Eso tiene más sentido, ¿no? Está, pero por un lado. Lo mismo con el otro. este es como el mismo gráfico de... Este capaz que tiene un poco menos de sentido que el anterior incluso. Así que lo mismo gráfico de estatura con peso y en color, entre más claro el color es mayor la edad del atleta. Y acá no te deja poner de una manera, te deja más fácil en sí. Es la edad. Más claro, más edad tiene el atleta. Sí, sí. Pero bueno, es una manera de mostrar que podés codificar una tercera variable con este argumento, una tercera variable que sea cuantitativa, con este argumento que es C, y le das esa variable cuantitativa para que te lo codifique como por color, con una escala continua, discreta en este caso. Pero creo que incluso te deja continua con C. Sí. Después está, ya terminando la parte de Matplotlib, es que te puedes fijar así bien manual el tamaño de tu gráfico y lo que puedes hacer también es guardarte la figura. Vamos a borrarla, vamos. Esta es la carpeta que subí ahí al GitLab. Vamos a borrar esto. Y básicamente le estás, si te lo querés guardar para hacerlo en otro documento, no sé, le decís el directorio y después le decís esto que es la resolución. Puedes ponerle varios formatos y todo, le definís acá el formato que quieras y te lo guarda acá. Acá te queda. Bueno,
Bueno, eso más o menos Matplotlib. Después Seaborn es como el otro paquete popular más nuevo. Es como le decía, es a Matplotlib. Lo que Ggplot es al paquete base de visualización de R. También capaz que no lo comenté, pero el anterior lo hizo un neurocientífico, este también lo hizo un neurocientífico, no vinculado entre ellos, y es como, toma como base Matplotlib, pero trata de extender sus funcionalidades, hacerlo como una interfaz de adelante de Matplotlib que sea como más sencilla, más práctica. Está, lo mismo, hay que cargar obviamente el paquete, y además, como Matplotlib, digo, como Seaborn usa algunas funciones de Matplotlib, tenés que llamarlo también. Lo llamo acá de nuevo, no es necesario porque lo llamamos antes, pero recuerden que lo necesitan cargar también cuando van a usar Seaborn. Bueno, y ya una primera ventaja que tiene Seaborn sobre Matplotlib es que no tenés que ir generando esos objetos vacíos al principio, ya te los hace automáticamente. Eso es una práctica que tiene. Acá lo que vamos a graficar en un principio son... y tiene que, al igual que Ggplot, vieron que tiene como... Ggplot tiene funciones para hacer gráficos rápidos y tiene funciones para construir un gráfico de cero por capas. Esto también tiene lo mismo acá. La que vamos a llamar primero es una que te construye un gráfico de dispersión, lo mismo, pero después vamos a ver una manera de construirlo como en esa lógica por capas, más a mano. Entonces está. Son los datos esos, que siempre se usan como ejemplo de millas por galón. Sí, son los de R, sí. Sí, son generales. Lo mismo, podés acá agarrarte otra serie otro conjunto de estilos que no son los de Matplotlib para, si querés cambiarle la pinta de eso, lo podés definir otra cosa que está interesante, que es como el contexto en que querés que se vaya a ver esa visualización, ponerle, en este caso el por defecto creo que es paper, pero te deja poner uno si lo vas a poner en yo que sé, un afiche o cosa, y cómo te cambia el aspecto de las dimensiones, te lo hace más, las letras más grandes o cosas, dependiendo de dónde lo vayas a poner. Ahí va. Vamos a graficarlo esto y después les digo las otras cosas. Acá lo que estamos graficando básicamente es las millas por galón contra los caballos de fuerza, coloreado por el origen, ¿no? Y es así, acá sí te entiende cuando le pones X, entonces en el eje X pusimos los caballos de fuerza, en Y las millas por galón, y lo que hacemos es, le decimos, vieron que acá lo único que pusimos fue el nombre de la variable, ¿no? Porque Seaborn tiene algo en particular, es que te entiende muy bien cuando le pasas un data frame. Entonces si le decís, mis datos vienen de acá, de esto de MPG, si le das únicamente, entre comillas, un string, un carácter, te entiende que, bueno, lo que quiero es de esos datos de acá, quiero la variable caballo de fuerza y en el eje X y MPG en el eje Y. Y después lo que puedes codificar otra variable más por color, y es con este argumento que es hue, HB, y en este caso le dimos el origen, lo mismo, te entiende que es una variable dentro de este data frame. Y esto de otra variable es si querés cambiar el orden de la leyenda. Que a veces en Ggplot, o por lo menos yo con Ggplot lo que me pasa es que no es tan fácil a veces cambiar las cosas de la leyenda o meterse a toquetearlo mucho. Acá es súper sencillo, tiene un argumento literal la función acá. No, pero tengo que salir. A ver, Fernando. Y después lo que le podés dar también es como la paleta de colores que querés. Lo mismo, lo definís con un diccionario para cada una de las categorías, en este caso es una variable categórica. Le decís para cada una de esas categorías el color que querés. Puede ser códigos así, pueden ser los códigos estos hexadecimales. Ahí está. Y vieron lo que les comenté, que a veces necesitas una función de Pyplot, de Matplotlib. La que necesitas acá es para mostrar si lo estás usando. Acá no la necesitamos, por lo que recuerdan aquello que les dije que en Jupyter entiende, pero si lo vas a usar fuera del contexto de Jupyter, en Python la vas a necesitar. Sí, y fuera del contexto también de esto que estás como haciendo los bloques,
si lo estás haciendo en Skype, por ejemplo, te grafica uno arriba del otro, y en realidad hasta que no le pones como borrar, sigue metiendo uno arriba del otro. Hay un método también para aplicar como para borrar y hacer uno de cero. Vieron que acá, lo que les mencioné, estamos usando una función como para gráficos rápidos. Esta es, nomás le das scatterplot y entiende que la información que le das se la tiene que organizar en un gráfico de dispersión. Acá hay otra que es para hacer gráficos de barra. Ellos, no sé, le llaman countplot a los gráficos gráfico de conteo a los gráficos de barra. Y está. Entonces acá le cambié el contexto para mostrarles, este es para como presentaciones de charlas, ¿verdad? Y le puedes definir una paleta por defecto. Vieron que acá le definimos la paleta como a mano, con un diccionario. Acá le decís, quiero una paleta de púrpuras. Y bueno, a este gráfico de conteo lo único que le tenés que dar es justamente esa variable que querés contar. Que en este caso es, ¿cómo es esto? ¿Cuántos autos hay con tal cantidad de cilindros? Y además, de nuevo, para codificar otra variable por color, le das el argumento hue de ese. Y de vuelta lo tenés que mostrar en el gráfico. Está. Hasta ahora bien, no sé si quieren volver sobre algo. Bien. Esos fueron como los gráficos que lo puedes hacer rápido con esas funciones, pero después puedes verlo desde un punto de vista más general y armártelos como más de cero, por decirlo de una manera, no sé. Y hay como dentro de este paquete hacen como una distinción entre dos tipos de gráficos que son los relacionales y los gráficos categóricos. Que relacionales, básicamente lo que vas a hacer es como pasar la información para vincular entre ellas. Es medio, no sé por qué lo llamaron exactamente así, pero básicamente los relacionales van a ser los gráficos de dispersión y los de series de tiempo, y los de conteo van a ser, ¿cómo es esto? Que son los de barras y los de caja, los gráficos categóricos. Pero tal, el punto es que para llamar esos gráficos vas a tener dos funciones. Una que es relplot, que te sirve para crear los relacionales, y otra que se llama catplot, que es para llamar los otros dos. Y ahí va. Esta parte, a ver. Y bueno, y un tipo de gráfico y otro tipo de gráfico crea como un tipo de objeto distinto. Y tenés que tenerlo en cuenta a la hora de cuando vas a llamar una función, por ejemplo, para cambiarle el nombre de los ejes, vas a tener que llamar a otra función en uno y otro caso. O sea, ¿cuáles son de distinto tipo? Perdón. Que están los relacionales y los categóricos. Ah, está, en esos dos tipos así. Sí, en esos tipos, para tocarle las funciones y eso, vas a tener que llamar una función distinta. Okay. Está. Y acá básicamente estamos volviendo sobre lo mismo anterior, pero para hacerlo con esta nueva lógica. Y básicamente, acá estamos guardando un objeto en un gráfico, porque la idea es que si lo guardas en ese objeto, después lo que puedes hacer es simplemente con un método, que es, haces ese objeto punto y una opción, una función en realidad. Lo que puedes hacer es tocarle las opciones y modificarlo a partir de eso, no necesariamente graficarlo como de nuevo. Entonces lo que hacemos acá es, usamos relplot para graficar un gráfico del tipo scatterplot, con lo mismo que habíamos hecho antes, millas por galón respecto a caballo de fuerza. Exacto. Lo mismo acá. Acá está no coloreado, pero lo que puedes hacer es, vamos marcando acá para que quede. Tenés pila de argumentos para codificar según variables, ¿no? Acá el tamaño y el color lo codificamos a las variables de peso del auto. Y después el estilo a la cantidad de cilindros. Y además le damos una transparencia. Es pila de información, pero para mostrarle nomás. O sea, el tamaño va a ser según el peso y el color también va a ser según el peso. Ahí va.
Exacto, puedes decirles distintas, pero esto nomás para mostrar que pues, tenés una cantidad de opciones. Este está demasiado cargado a mi gusto de información, pero es como, capaz que en un contexto te sirve tener tantas cosas para codificar. Bien. Esto es medio para lo que haces con esta función tipo para ver si qué tipo de gráfico es para lo que les mencionaba, que vas a tener que usar una función distinta según qué tipo de gráfico sea. Y en este caso es un facet grid que está asociado a los gráficos esos de relacionales. ¿Sí? Y lo que haces es, si querés cambiarle los nombres de los ejes, haces, como lo guardaste en un objeto, acá para hacerlo de esta manera tenés que guardarlo en un objeto, das g. El método set, y básicamente los argumentos son el elemento gráfico que querés cambiar. Por ejemplo, en este caso es la label del eje X, el título del eje X, y después la del eje Y. Y después, creo que acá podés también darle, sí, le puedes dar title y decir el nombre que querés ponerle de título, pero también esta es otra alternativa, nombrarlo con la función subtitle, que lo que puedes hacer con esta otra es cambiarle el lugar, porque si no le pones esto te queda medio abajo. Así es por defecto. Así por defecto. Te queda medio como pegado al eje, entonces lo que haces es con esto, lo moves un poquito para arriba. Y queda un poco más. Bien. A ver. Y acá con Seaborn es bien práctico cuando querés hacer un gráfico en un grid o con faceting, que es, en vez de tener que irte para afuera de la función del gráfico a decir cómo querés que sea la estructura de coso, te lo decís adentro si querés codificar por una variable. En este caso lo que está haciendo es codificar por origen. Es este argumento de acá. Y en este caso le estás diciendo que querés que por columna en las distintas columnas de esa grilla te ponga las variables estas cuantitativas separadas por esta variable categórica que es de dónde viene el auto. Y de nuevo le puedes decir el orden muy prácticamente así, pasándole una lista. Le puedes decir este otro argumento que es callWrap, que lo que te hace es le decís, quiero hasta 2 gráficos en mi primer fila, después que te lo pase para abajo. En este caso queda medio feo porque son 3, pero es bien, la idea es mostrar que es bien práctico hacer si querés hacer algo en Grisens. ¿Cómo fue que es porque le pusiste que... Sí, pero el anterior, ¿cómo detectó que tienen que hacer 3 gráficos distintos y no todo el mismo? Porque le pusiste call con la variable origin. Exacto, si le decís call, ¿Qué era call? Call te entiende que lo que querés es esta variable en particular que es el origen, querés dividir los gráficos en distintos gráficos uno al lado del otro por columna. Si le pones row, por ejemplo, vamos a comentar estas líneas. ¿Entiendes? Ok, vale, que no le gustó. Ah, no lo entendió igual, no sé qué es lo que te... Dejé algo sin comentar. Ah, creo que es por esto de las leyendas. Pero porque tenés que modificarlo. Claro, las leyendas estaban como para... Pero acá lo hizo abajo. Ahí va. Te lo puso uno, si pones row, en vez de ponértelo al lado de otro, te lo pone uno abajo. Bien. Acá tenemos otras cosas para repasar también. Muchas veces lo que se hace con Seaborn o por lo que anduve viendo en el curso, cuando trabajas con serie de tiempo, es trabajar con bases en formato largo. ¿Se entiende a qué me refiero? No, el tiempo, o sea, el hongo white. ¿No? Acá. Si en este caso ponele, tenés, esto es información sobre
lo que queremos graficar acá es información de precios de distintos rubros, ¿no? Entonces, la tabla que tenemos en formato largo tiene para cada rubro, en una fila, la información en tal fecha. Cada tiempo, claro. Entonces, la idea es, y si tenés una tabla en formato ancho, básicamente tu índice de las columnas es la fecha. En este caso, tu índice es como es el conjunto del rubro y la fecha. Fecha, tiempo, o sea, sí, es fecha y unidad de observación. Ahí va. Entonces, lo que tiene Seaborn es que si querés graficar distintas series de tiempo para estás viendo el mismo marco de tiempo, pero distintas cosas que evolucionen, te conviene tener los datos así. Bien. Capaz esto está bueno para repasarlo, no me acuerdo si Mika lo mostró, pero es como... Esta es una función de Pandas, que es una librería de manipulación de datos en general, que lo que te hace es hace que te parse, que te entienda una columna como fecha, que es esta to datetime, y le pasas la columna nomás, y lo que estás haciendo acá es asignárselo a esta columna con este nombre. Y bueno, de nuevo, en este caso tenés que llamar un gráfico relacional de esos, llamás la función esa genérica relplot, y le decís el tipo que querés es un gráfico de líneas. Y después, acá capaz que esto hubiera sido mejor que lo hubiera separado, pero básicamente en Data siempre le pasas el dato, pero acá estoy aprovechando para filtrar dos rubros. Que está filtrando de esa manera que les dije como rápida, por decirlo de una manera, que es, agarrás la tabla de datos, la columna producto, y agarrás aquellas filas que sean igual a manzana en este caso, o, esto es lo mismo que en R, que es el operador O, la misma columna producto que sea igual a papa. Está como en estos así, ¿no? Contenido. En seguimientos así. ¿Cuál te referís? La condición, la variable y el valor que toma la variable. Sí, acá, estos están en corchetes curvos, sí. ¿Es para qué? ¿Curvos? Sí, son curvos. Ah. Son para... Se ven, o sea, cuando... Un triángulo. Claro. Como mayor y menor. Parecen así, por eso lo estamos... No, sí, pero son curvos, para que no te cause problema ahí con los integros. Sí, sí. Y ta. Y acá es más práctico cambiarle la leyenda con Matplotlib. ¿Se acuerdan que era como que este paquete está basado en el otro? Y podés meterte con funciones de Matplotlib a modificar las cosas de Seaborn, que es más práctico hacerlo con Seaborn en este caso, cambiar la leyenda. Y el gráfico queda básicamente así. Bueno, otra cosa a comentar es que lo mismo, esto por ejemplo en ggplot no es tan fácil de hacer si querés rotar ¿cómo se llaman? Sí, las marquitas de los ejes, por ejemplo, en este caso, las fechas no están... ¿Eh? Sí, no sé, es como tenés que meterte ahí es medio complicado. Acá es simplemente una función, una línea y ya está. Y ta. Y este es para cambiar la leyenda, usas una función de Matplotlib y le cambias los nombres, porque acá estaban los nombres, no sé si minúsculas así, pero ahí quedó. Después, este gráfico era... Ahí va. Este tipo de gráfico lo que te hace es que ya te resume la información. Igual no sé qué también está, porque bueno, lo que te hace este gráfico es básicamente, vos le das información, le decís, en este caso que tenés por cada unidad de tiempo, tenés más de un dato, ¿no? Y querés que para graficarlo necesitas resumirlo de una manera, y acá lo que te hace, si le decís, si lo dejas así nomás, le decís que querés un gráfico de línea y te interpreta que esos datos que tenés tienen más de una observación por fecha, te hace un resumen, que podés elegir
en este caso estaba puesto la media, y por defecto te genera un intervalo de confianza que creo que en este caso, ejemplo, ¿qué era lo que hacía? Sería el intervalo de confianza. Te hace, no sé si te... Porque ahí decir, te generará una función para hacer intervalo de confianza. Sí, sí. No, acá lo que te hace es, te dice el 95%, pero no estoy tan seguro si lo que te hace por defecto es simplemente el desvío, te hace como un desvío para arriba o para abajo, o no sé si te hace considerando que es una muestra y te hace el mismo, el 1/96 por el valor de la normal, por el desvío. No, ahí va, te lo hace con un intervalo general estándar, pero así le puedes decir que sea el desvío en realidad tu ancho del intervalo en vez de multiplicado por el valor de la normal. Está. Después, ¿se acuerdan que el otro tipo de gráficos que había, además de esos que los llama relacionales, son los categóricos? Que en este caso el que queremos es hacer un gráfico de barras, que ellos lo llaman gráfico de conteo. Y que bueno, tenés que llamar ese método catplot y le tenés que decir que en este caso querés uno de conteo. Y le pasás los datos y en este caso nomás le tenés que pasar una variable que es aquella que querés contar, que en este caso son las horas de estudio. Cuántos estudiantes hay que reportan que estudian menos de 2 horas, 2 a 5, 5 a 10, más de 10. Y bueno, y le puedes cambiar bien fácil el orden de las barras que querés cuando tiene una lógica. En este caso, la manera lógica de ponerlo es como por cantidad de horas, de menor a mayor. Después, aquel gráfico medio feo de barras que no te aporta mucha información, pero bueno, está bueno para ver que lo puedes hacer acá también. Pues los gráficos de cajas también están comprendidos dentro de esto que son los categóricos. Y le decís que querés el tipo box, básicamente, y en el eje, cualquiera de los dos ejes, esto es intercambiable. Acá lo que estás diciendo, en un eje la variable, en el X, la variable que querés dividir las cajas, o sea, una variable categórica, y en el eje Y la variable que justamente querés ver cómo se distribuye. En este caso me olvidé decirlo, es una calificación de un examen, no sé si de Estados Unidos, G3, se llama la calificación. Y lo otro que puedes hacer es cambiarle cómo hace los bigotes. No, creo que la manera por defecto es la típica de 1/5 por el rango intercuartílico o algo así, y le puedes decir que querés que sean los cuantiles, ese tipo de cosas. Sí. Y tenés un argumento también para omitir los outliers, que bueno, no sé si está tan bien, pero lo puedes hacer si quieres. Acá, por ejemplo, lo puse que te graficara como el cuantil 5 y el 95. Vamos a ver qué más. Esto también es un gráfico que también podemos discutir su utilidad. Esto lo llama gráfico de puntos. ¿Gráfico de punto? Sí, es medio, sí, la misma lógica que aquel gráfico de barras, que era como te graficaba el promedio y una medida de incertidumbre. Sí. Bueno, básicamente lo mismo, pero para mí queda menos claro en este todavía. O sea, acá te marca el puntito, es eso como la media, el intervalo y a su vez une con las medias. Sí. Como para ver la trayectoria. Sí. Sí. Y el color es porque está dividido por región. Pero también está bueno para tenerlo, considerarlo. Mira, acá está lo que decía Bruno. Si querés señalizar por una condición, que en aquel caso era anotar por una condición, pero en este caso lo que querés hacer es marcar una observación en particular, que en este caso que sea el peso mínimo. Porque acá estamos de nuevo en aquella base de los autos, de las millas por galón y los caballos de fuerza. Lo que decía Diego,
Sí, lo que decía Diego, que quería saber si podía señalizar una observación o algo usando una condición. En este caso es como, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba en Python esto, pero la idea es que te creas una lista para todas las filas de ese data frame que tenés, que lo que te va chequeando si se cumple o no la condición, ¿no? Entonces es básicamente o sea, acá estás iterando a través de la. ¿Eso era una lista de comprensión? Ahí va, exactamente. Comprehension list era que se llama. Está, que bueno, básicamente usas peso como tu variable de iteración y te vas moviendo en la columna de los pesos de ese data frame que tenés. Y tu condición es justamente, si te vas moviendo por fila y si esa fila es el peso mínimo, lo marcas como justamente con una variable categórica que se llame mínimo peso, y si no, a esa variable le pones otro peso. El mínimo pues es el output. Sí. Lo querés crear, después la condición. Sí. Esto que dice Mika de las listas de. ¿Cómo era? De compresión. Lista de compresión, ¿verdad? Es como una manera bien compacta de escribir un for con condiciones, que a veces te puede aportar poner acá te conviene, a veces te conviene, si es medio complicado el loop, hacerlo por separado. Y bueno, y la idea es que te creas esa variable que justamente te marca. Te estás dando ahorita que sea un solo observación, va a decir mínimo peso y el otro peso. Exacto. Porque este es en el caso de que no sepas cuál es la observación que buscaba dentro de eso. Y lo que te sirve eso en este caso es para justamente marcártela por color. Entonces, la que le asignás es a hue, es el argumento para marcar por color. Y en este caso estamos haciendo el gráfico rápido de scatterplot. Y te la marca ahí nomás. Y lo otro argumento que le ponemos es la opacidad. Cambiar la opacidad con alfa. No les mencioné, esta sección es como es la última, que es como de cosas misceláneas de visualización o visualizaciones que me parecieron interesantes también, como esta otra, que esta te hace la estimación de la densidad, que básicamente lo que le das es así la función KDE, que es kernel density estimation, y le das esa variable cuantitativa y crece graficar justamente una densidad, pero no sé, lo que tenés son observaciones puntuales y te la grafica en este caso. Acá estoy filtrando por condición para justamente separar esas dos densidades. Acá estás viendo como la densidad estimada de las calificaciones AG3 separada por la cantidad de horas que estudian esos estudiantes en particular. Este otro. O sea, los que estudian menos horas estaban para arriba. O sea, los que serían que Bueno, igual los que la densidad de los que estudian los grises son, ya te digo, son los que estudian más horas, que acumulan los valores de la calificación, se acumulan un poco más arriba, Sí, según esta estimación. Después esto es un gráfico de enjambre de abejas que también te sirve para ver eso de la distribución. En este caso es separando por origen del auto, qué tan eficientes son los autos, ¿no? Como cuántas millas por galón hacen, como graficando la densidad esa o no la densidad, pero como. Estos que estamos mostrando son todos dentro de la primera librería. No, esta es también de Seaborn. Viste que acá tiene el prefijo SNS. Sí. Entonces ahí podés ver más o menos cómo es esa distribución de las millas por galón según el origen. Pero bueno, justamente lo que te muestra son todas esas observaciones puntuales que tenés. Es otra manera de ver como un box plot, pero como más visual. Después este otro, que también puede ser de utilidad.
que son los mapas de calor. Qué bueno que con esta función de Seaborn, que es heatmap, que vieron que tiene un solo argumento que son los datos, porque lo que te pide está... Es medio complicado usar esa función, pero lo que te pide es básicamente que le des una especie de tabla de contingencias, así, para graficarte la información así como un mapa de calor. Tienen bastante más opciones, incluso te dejan colocar más variables, pero tal vez es como para mostrar así un ejemplo básico. En este caso es como en el eje Y están los meses y en el eje X los años, y según la intensidad, según qué tan claro sea, es como la cantidad de vuelos que hubo en ese momento de aerolínea. Pues este otro... Este está bueno para graficar intervalos de confianza. Es en realidad una función. Esta sí es de Matplotlib, que se llama Fill Between. Básicamente lo que te hace es te grafica dos gráficos de línea y te rellena lo que está entre medio, diciéndole justamente lo que le das es la línea que va a estar por arriba, la línea que está por abajo, y te lo rellena de entre medio. Lo que puse acá nomás es como intervalos de predicción. Ahora puedes subir un poquito. Sí. ¿Hasta dónde? ¿Hasta acá? Sí, sí, para ver el código. O sea, y ya los tenías calculados. Sí, ya están calculados. Ahí va. Sí, sí, sí. Siempre tenés que hacer ya calculado. Sí, tenés que hacerlo calculado. Porque eso te grafica gráficos de línea nomás, no te los calcula los intervalos como aquella otra que tenía. Bien. Ahí va. Y ahora medio que, no sé igual si nadie trajo datos o algo para probar así. Bueno, está. Eso era más o menos lo que les quería mostrar entonces.